Hola a todos. En esta lección vamos a maquetar nuestra página principal para posteriormente cargar dinámicamente el contenido. Vamos a hacer algo sencillo para ir rellenando. Primero que nada debemos tener nuestra aplicación ejecutándose y en Lazarus vamos a trabajar sobre la página Home. Como vamos a estar maquetando la página Home, no vamos a necesitar reiniciar nuestro servidor o nuestra aplicación. Solo necesitamos reiniciar la aplicación cuando agregamos código de Pascal o cuando trabajamos sobre la plantilla base. Así que en esta ocasión no lo vamos a necesitar. Por ejemplo, aquí vamos a mover esto más adentro y lo vamos a encerrar en un section, que es una etiqueta HTML, donde vamos a agregar clases y le vamos a poner un container, un MX auto y le vamos a dar un padding. De esta forma lo estamos ajustando. Le estamos diciendo en el centro que tenga un tamaño máximo de escritorio y el padding o el margen interno en vertical y horizontal. Guardo los cambios y simplemente puedo actualizar mi página y el contenido se va ajustando. Para cargar texto, aquí a modo figurativo vamos a usar una página que genera Lorem Ipsum, que es un generador de texto aleatorio que nosotros podemos usar para hacer pruebas. Me voy a copiar, voy a generar dos párrafos, voy a copiar algo un poco más corto, ahí. Me voy a copiar este texto principal que puede llegar a ser un texto de presentación y en Lazarus lo voy a reemplazar, le vamos a poner aquí abajo un P y voy a pegar mi contenido Lorem. Vamos a ajustar esto. Como estoy trabajando en HTML, aquí puedo darle un bloque de línea para pasar al texto aquí puedo moverlo o cortarlo y el HTML no me lo corta porque interpreta todo junto. Guardo, voy a actualizar y tengo mi pequeño texto. Y ahora vamos a empezar a maquetar un poco. Vamos a poner todo que esté centrado y le vamos a dar un fondo en vamos a usar un color parecido al de menú. Le vamos a dar un redondeado y un shadow. Vamos a ir viendo en paralelo cómo queda nuestro texto. Muy bien. Lo que vamos a hacer es cambiar el texto en general. Aquí vamos a poner el texto en blanco y vamos a agregar clases a mi texto. Vamos a poner un text de 200 para que no sea tan oscuro y un text SM para que sea un poco más pequeño. Muy bien, tengo mi texto. Le vamos a poner un máximo en WDLG. Lo mismo bien, y le vamos a poner un MX en auto y ahora sí le vamos a poner un margen en I de 10 y en X de 4. Actualizo y tengo agregado ya mi margen.
Posteriormente aquí podríamos colocar una foto. Vamos a quitar el underline y está. A este le vamos a poner font medium. Perfecto. Muy bien, este va a ser mi hero section si lo achico bien y se agranda. Entonces le vamos a poner que el redondeado esté únicamente a partir de pantalla media, lo mismo que la sombra. Y ya tenemos nuestra, le vamos a poner la sección principal. Debajo vamos a colocar, vamos a poner los primeros 6 posts. Para los primeros 6 posts lo que vamos a hacer es ir agrupándolos de a 2. Un extracto del texto de a 2 y vamos a tener 3 filas. Así que vamos a manejar aquí abajo otro section. Vamos a dejar un espacio. Y dentro de cada section lo que vamos a tener va a ser un artículo. Estas son todas etiquetas HTML. Entonces al artículo le vamos a poner un H1 con título de post, un H3 con fecha post, y le vamos a colocar un P con un extracto del post, es decir, un pequeño contenido del texto. Vamos a ajustar y tengo mi título. Entonces vamos a manejar en el section las clases. Para las clases vamos a usar otra vez el container. Esto me ajusta a un tamaño de pantalla de escritorio máximo. Le vamos a decir que esté automáticamente centrado. Le vamos a dar un espacio de un margen de 8 arriba y abajo y de 4 a los costados. Vamos a actualizar y ya tengo mi post ubicado. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser manejar nuestros componentes. O sea, este es el contenedor principal. Esto lo metemos más adentro y aquí vamos a colocar otro div. A este div le vamos a colocar el comentario, va a ser grilla. Es decir, vamos a usar un método tipo filas y columnas para ordenar nuestros posts. Entonces voy a copiar el article 4 veces, lo voy a separar. Voy a revisar mi página y tengo mis 4 posts hacia abajo. Así que aquí en el grid vamos a manejar el grid. Le vamos a decir la propiedad grid, que esto lo maneja como columnas y filas. Le voy a decir grid calls 1. Esto es para que haya una sola columna en tamaño de pantalla pequeño. Entonces tengo uno debajo del otro. Ahora le voy a decir que cuando estoy en SM o superior,
el grid me ponga las columnas de a 2. Como estoy más grande, me separa en 2. ¿Sí? Aquí están las divisiones con el título. También le voy a decir que a partir de MD, el grid en las columnas va a ser igual a 3. Entonces, como estoy a pantalla completa, voy a tener 3 columnas. Y las que voy agregando se van posicionando debajo. Y le vamos a poner un gap, que es el espaciado que hay entre un componente y el otro, de 6. Entonces me va separando los componentes. Y a medida que yo achico, se va quedando en una sola columna. Ahora lo que vamos a hacer es ordenar o acomodar cada uno de los artículos. Vamos a poner un class y le voy a poner un flex que me permite ordenar uno al lado del otro, y le voy a poner un flex call para que mantenga las columnas. Actualizo y no noto cambios en el primero. Ahora vamos a manejar los componentes. Vamos a ponerle un border en un color de 300 y un padding en general de 2. Y tengo mi post ya manejado. Le podemos poner una sombra para que resalte un poco más. Y tengo mi pequeño post. Y un rounded para que esté rondeado. Ahora, debo poner estos 3 componentes uno debajo del otro. Por eso uso el flex call, para que estén uno debajo del otro. Como yo quiero poner la fecha, el título y la fecha en el lugar contrario, lo que voy a hacer es estos 2 componentes encerrarlos en un nuevo div. Entonces a este div le puedo poner que sea un flex row y un justify between, es decir, que el espaciado aparezca en el medio. Actualizo y va tomando forma mi post. Como va a ser la fecha, le vamos a poner primero del 6 de 2025, por ponerle una fecha. Actualizo. Muy bien. Y vamos a darle clases a los componentes. Va a ser una fuente en bold. El texto va a ser en LG. El color text le vamos a poner un sky de 800, que es para mantener la línea de colores que venimos manejando. Y le vamos a poner un hover, que va a ser un text sky de 600, un cursor pointer. Esto es para resaltarlo, porque después lo vamos a convertir en un enlace para ir a ver cada uno de nuestros posts. Actualizo y tengo mi título resaltado. Para la fecha lo vamos a hacer un poco más claro. Vamos a poner un class. Va a ser un text de 400. Va a ser un per case para estar seguro que es en mayúscula. Text font medium y un text en SM. Actualizo y va a quedar un poco más resaltado. Vamos a ponerle un 500. Bien. Y la parte del texto
que va a ser un extracto. Vamos a poner un class. Vamos a traer de lorem ipsum un pedazo de código, por ejemplo, hasta el primer punto. ¿Por qué no todo el texto? Porque va a ser simplemente una vista previa para que el usuario vea más o menos de qué se trata. Aquí hay un punto. Bien, yo creo que con eso alcanza. Vamos a bajar para que sea más fácil de ver. Actualizo, reviso mi página y tengo un pequeño extracto del texto. Muy bien, aquí vamos a poner un text en SM, en MD para que sea pequeño. El texto va a ser en sync de 600. Va a tener un text justify para que esté medio cuadrado el texto. Vamos a poner un padding en X de 4 y un padding en Y de 6. Actualizo, vamos a revisar cómo queda y tenemos nuestro pequeño texto. Deberíamos hacer lo mismo. Vamos a darle más fuente 700. Perfecto. Y aquí le vamos a poner en el título que sea de 2XL, que es un poco más grande. Perfecto, ya tengo acomodadas las tarjetas de mi post. Cuando trabajemos con archivos locales, vamos a agregar una pequeña foto o alguna cosa más a nuestro artículo. Y ahora voy a borrar todos los artículos y voy a pegar 2, 3, 4, 5 y 6. Debo tener 6 artículos. Ya tengo la vista previa de mi primer post. Nos quedaría ahora seguir la parte de un post individual. Los espero la próxima clase.